Gracias, una disculpa, tuve ahí un problemilla técnico y se tuvo que reiniciar mi computadora, entonces, bueno, espero que ya vean mi pantalla. Ok, les decía que voy a presentar el tema de clima y agua y ahí dejo mis datos. En este caso, bueno, quiero empezar hablando de los problemas socioambientales que afectan a nuestro agroecosistema maíz. Ya sabemos un poquito más de todos estos conceptos. Y bueno, uno que es muy importante y muy relevante es el cambio climático. Este factor va a incidir en qué tan estable y qué tan resilientes son los agroecosistemas a las modificaciones tanto de los procesos de producción como esos cambios que suceden en la temperatura, en los patrones de precipitación y demás, ¿no? Entre los efectos adversos del cambio climático, lo que hemos encontrado es que hay un incremento en la incidencia de algunas plagas y enfermedades, hay alteraciones en la temperatura, la precipitación y la concentración de dióxido de carbono, y también hay cambios en la cantidad de agua y de nutrientes que están disponibles pues tanto para las plantas como para nosotros los humanos. Estos cambios generalmente nos van a conducir a una disminución del rendimiento. Entonces, por ejemplo, en las zonas de temporal, que es una gran superficie donde se produce el maíz en nuestro país, estos cambios en la precipitación van a tener un efecto grande, ¿no? Porque vamos a tener sequía, vamos a tener inundaciones, vamos a tener tormentas, y esto invariablemente nos va a llevar a disminución del rendimiento e incluso de la calidad del grano que obtengamos. Otra cosa que está sucediendo actualmente y que nosotros ya llevamos pues casi 2 años con ella es la pandemia por COVID. Y pues podríamos decir, bueno, ¿qué tanto podría afectar esto a un sistema local? Pues, por ejemplo, ahí en el municipio donde nosotros trabajamos, encontramos que ahora, cuando empezamos con estas investigaciones de maíz, el costo del bulto de urea, que es el principal fertilizante nitrogenado que se utiliza para la producción de maíz, era de alrededor de 350 pesos. Eso fue más o menos en 2014-2015. Y ahora en 2021, a final de este ciclo que acaba de pasar, nos comentaron que el próximo ciclo la urea va a estar alrededor de 950 pesos el bulto. Entonces, si consideramos esto, pues esa interrupción que hay en las cadenas de suministro y los cambios en los patrones de producción y de consumo y esas afectaciones económicas, pues también están incidiendo a nivel local, ¿no? A pesar de que pues es un problema global que a lo mejor nosotros relacionamos mucho con la parte de la salud, pues también tiene un efecto en la agricultura. Y bueno, entre estos detalles que genera el cambio climático, tenemos aquí algunas fotografías donde vemos el efecto de la sequía. ¿Y qué es lo que vemos? Pues bueno, estas unidades de producción donde se ve que pues prácticamente la cosecha va a ser nula. Tenemos también otros cultivos que a lo mejor tienen un menor efecto, están en otra etapa fenológica, donde se observan como ese enrollamiento de las hojas del maíz. Y bueno, aquí abajo, en esta fotografía que estoy señalando, pues podemos ver un poquito más de cerca los efectos de la sequía. Entonces, esta sequía, pues hay un incremento de temperatura, baja la disponibilidad de agua, y esto es lo que ocurre en sistemas de producción de maíz de temporal. Ahora, por otro lado, está el exceso de precipitación, y lo que vemos aquí es el acame de plantas, ¿no? Aquí estas fotografías son de los huracanes recientes, la que está acá abajo, y estas de un huracán que hubo en 2016, cuando estuvimos haciendo un experimento con fertilizantes orgánicos, y pues lo que veíamos es esto, ¿no? Estas plantas son híbridos, y las de acá abajo son maíces criollos. Pues lo que observamos es el acame de las plantas, aunque aquí es importante, si ustedes observan,
hay unas plantas que quedaron de pie. Bueno, una parte es la forma en la que entró el viento a la parcela, pero también estas plantas que quedaron de pie son plantas que fertilizamos orgánicamente, y al final del ciclo, cuando hicimos las evaluaciones de rendimiento, después de estos fenómenos climáticos, lo que observamos es que estas plantas que habían sido fertilizadas con estiércol y con unos fertilizantes orgánicos a base de nejayote y de estiércol, pues tuvieron menores pérdidas de rendimiento que las que se fertilizaron químicamente o no se fertilizaron. Otro efecto del cambio climático también es la modificación de las temporadas de heladas y de granizo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos al centro un maíz que se heló, y a la izquierda tenemos un maíz que tuvo daños por granizo. En ambos casos, pues tenemos pérdidas de rendimiento. Y aquí, bueno, los beneficiados son estos animales que vemos aquí, porque pues tuvieron la oportunidad de aprovechar este maíz que ya no pudimos cosechar porque tuvo bastantes daños, y pues se lo comieron estas borregas y estas vacas, que pues además nos generan los estiércoles que usamos para todo el manejo agroecológico que hacemos ahí en la zona. Bueno, es importante que nosotros conozcamos cuáles son los mecanismos que tiene la planta para hacer frente a estos efectos adversos que pudiera tener el cambio climático, y cómo incluso puede llegar a tomarlos como una oportunidad para mejorar la producción, o cómo podemos tomarlos nosotros como productores como una oportunidad para mejorar la producción. Entonces vamos a empezar hablando de la fotosíntesis. Sabemos que la fotosíntesis es un proceso mediante el cual la planta convierte el agua, el CO2 y la energía del sol en carbohidratos, y que esos carbohidratos, pues bueno, finalmente se van a convertir en carbohidratos más complejos, en proteínas y demás, y pues en lo que nosotros cosechamos, que es el grano. Esta fotosíntesis se afecta por la temperatura y la disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque estos dos procesos o estos dos factores climáticos van a afectar los procesos de transpiración. Entonces, si hay un incremento importante de temperatura y hay una disminución de la disponibilidad de agua, se va a incrementar la transpiración. Y esto nos va a llevar a que la planta disminuya su metabolismo, y entonces pues eso va a generar también pérdidas en el rendimiento. Hay una diferencia en la forma en la que se realiza la fotosíntesis por las plantas. Hay tres vías metabólicas, una que es C3, C4 y CAM. Entonces, dependiendo de la forma en la que se hace la fotosíntesis, pues las plantas van a ser más o menos resistentes a cambios en las condiciones climáticas. El maíz es una planta de tipo C4 por el tipo de fotosíntesis que realiza. Esto permite que utilice el CO2, la radiación solar y el agua y el nitrógeno que está disponible en el suelo en forma más eficiente en comparación con otras plantas como el arroz o el trigo, que son de tipo C3, de fotosíntesis C3, y entonces esas plantas pues son más susceptibles a los cambios de temperatura. El maíz, por ejemplo, si se incrementa la temperatura hasta un cierto punto, lo que hace es aprovechar ese cambio y generar una mayor cantidad de biomasa. De hecho, se estima que la producción de biomasa de una planta C4 es 4 veces mayor que la de las plantas C3. Y entonces por eso de pronto vemos que una vez que está establecido nuestro cultivo, si se dan esas condiciones de temperaturas cálidas y también tenemos disponibilidad de agua, pues el maíz crece muchísimo. Bueno, el crecimiento del maíz se va a dividir en diferentes etapas que se van a agrupar como desarrollo vegetativo y desarrollo reproductivo. Estas etapas son muy importantes porque nos van a determinar o nos van a indicar cuándo tenemos que hacer ciertas actividades en nuestro cultivo. Entonces, por eso es importante conocerlas. Más adelante veremos un poquito más. Y otra cosa buena del maíz es que puede cultivarse tanto en temporal como en riego,
dependiendo de la disponibilidad de agua que tengamos en la zona. Entonces, por eso vemos que todo México tiene producción de maíz, ¿no? Algunos estados con un rendimiento muy bajo y otros como Sinaloa con rendimientos de hasta 11 toneladas en promedio. La mayoría del país pues andamos alrededor de 2 o 3 toneladas por hectárea. Bueno, estas condiciones climáticas se conocen como megaambientes y estos megaambientes, que es lo que vemos aquí en un mapa a nivel mundial, son áreas de producción que van a compartir ciertas condiciones ecológicas, algunas características del cultivo y esas restricciones o estreses bióticos y abióticos, así como factores económicos y sociales que son específicos. Entonces, bueno, vamos a tener básicamente zonas tropicales bajas, zonas tropicales altas, subtrópicos y zonas templadas. Y en México, las regiones de la producción del maíz igual se van a dividir en forma similar dependiendo de la altitud y de la precipitación. Prácticamente lo que define, por ejemplo, para las semillas, como comentaba la doctora Rosalba, qué semilla elegir, pues va a depender mucho de esta característica, de la altitud que tenga nuestra unidad de producción. Y también, pues, de las condiciones de precipitación, y eso va a dividir 3 zonas importantes. La zona de trópico y subtrópico, donde tenemos altitudes menores a 1000 metros sobre el nivel del mar, y precipitaciones mayores o menores. Lo que hacen la diferencia es el trópico seco o el trópico húmedo. Regiones subtropicales con altitudes entre 1000 y 1800 metros sobre el nivel del mar y precipitaciones menores a 1000 milímetros. Perdón, menores a 1000 milímetros para el subtrópico seco y mayores a 1000 milímetros para el húmedo. Las zonas de transición, que son zonas entre 1800 y 2200 metros sobre el nivel del mar, y con el mismo régimen de precipitación, y zonas de valles altos, que es por ejemplo donde nosotros estamos ubicados, que es, bueno, nosotros tenemos la parte de las parcelas experimentales en el estado de Puebla, en la Sierra Norte, pero también trabajamos en el estado de México y en unas partes de Tlaxcala. Entonces, pues es prácticamente zonas de transición y de valles altos. Valles altos tenemos altitudes de 2200 metros hasta 2400 metros y las precipitaciones aquí varían un poquito. Ya no tenemos precipitaciones mayores a 1000 metros y precipitaciones menores a 1000 metros. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a hablar de los factores climáticos que afectan el crecimiento y el desarrollo del maíz. Primero tenemos la luz. La luz es importante porque, bueno, es la principal fuente de energía para los procesos de fotosíntesis, como mencionamos anteriormente. Es importante saber la cantidad de luz que vamos a recibir, la calidad de esa luz y la duración. ¿Esto de qué va a depender? De la estación del año. Por ejemplo, en épocas invernales, pues vamos a recibir una menor cantidad de luz que en la época de primavera-verano, y por eso generalmente nosotros en valles altos vamos a sembrar en el ciclo primavera-verano. También va a depender la cantidad de luz de la latitud. Eso va a definir una variable importante, que son las horas luz, o sea, qué cantidad de luz voy a recibir dependiendo de la latitud. Entonces, zonas cercanas a los polos van a recibir menos cantidad de luz que la parte que está más hacia el ecuador. También tiene que ver la topografía del terreno y la calidad del aire. Si nosotros tenemos zonas contaminadas, por ejemplo en zonas urbanas, vamos a recibir una menor cantidad de luz. Y otra cosa importante que ya es parte de la planta es la estructura del dosel vegetal, o sea, la forma en la que se van a acomodar las hojas en nuestro cultivo, y también si tenemos cultivos asociados o cultivos intercalados, la forma en la que esas hojas se van a acomodar y van a hacer un efecto de sombreado en el suelo. Para el maíz es necesario que tenga una cantidad de luz elevada porque, como decíamos, es una planta C4
y que tenga largos periodos de exposición. ¿Por qué? Porque esto hace que su proceso sea más eficiente, capte más dióxido de carbono y genere una mayor cantidad de biomasa, ¿no? Y finalmente, esa biomasa pues es para nosotros el rendimiento. ¿Qué es lo que podemos hacer para modificar estas condiciones de luz? Pues porque no podemos cambiar tanto las condiciones climáticas, pero sí podemos hacer algunas actividades. Primero, pues buscar la fecha de siembra que nos garantice la mayor duración del día en la zona. En este caso, por ejemplo, para valles altos, tendríamos esta producción en primavera-verano, que es donde vamos a tener la mayor cantidad de luz. Luego vamos a trabajar también con asociaciones con plantas que requieren una menor cantidad de luz, por ejemplo, la asociación maíz, frijol, calabaza, que conocemos comúnmente como milpa. Estas asociaciones, que son plantas C4 el maíz y C3 el frijol y la calabaza, nos van a permitir aprovechar de una forma más eficiente esa energía que está llegando a nuestro terreno y la vamos a convertir en biomasa. Otro factor importante es la temperatura. Aquí tenemos que tener cuidado con las temperaturas máximas y las mínimas, porque bueno, finalmente la temperatura media pues no va a ser un factor tan definitivo, pero sí va a ser una información que necesitamos conocer, ¿no? Pero las máximas y las mínimas nos van a indicar esos periodos de sequía que pudieran llevarnos a un problema con la planta, o las mínimas a periodos de heladas que también nos van a generar alteraciones en la fisiología y que por lo tanto van a afectar el rendimiento. La temperatura, igual que la luz, va a depender de la latitud, de la altitud mucho, porque entre más alta sea la zona, menores van a ser las temperaturas y vamos a tener una menor variación. En las zonas más bajas vamos a tener temperaturas más altas. También tiene que ver la estación del año y la cercanía al mar y la topografía de nuestro terreno. La temperatura óptima para nuestro maíz es entre 19 y 23 grados, aunque soporta temperaturas más altas. Pero eso es, digamos, que lo ideal. Necesitamos que tenga nuestra zona un periodo libre de heladas de entre 120 y 140 días, dependiendo del tipo de maíz que seleccionemos, si es un maíz de ciclo largo, de ciclo corto o de ciclo medio. Ajá, más o menos esto es lo que necesitaríamos tener asegurado como periodos libres de heladas para que no tuviéramos esos problemas que les mencioné hace un momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Cuáles son las prácticas agroecológicas que podríamos utilizar? Bueno, variedades adaptadas a las temperaturas de la zona, fechas de siembra en el periodo libre de heladas de la zona, considerar las variaciones que tengamos en el día, o sea, los máximos y los mínimos, los cambios estacionales, o sea, qué pasa, por ejemplo, en cada uno de los meses del año y cuáles son esos cambios que podrían afectar a nuestro cultivo, y otros factores reguladores y el microclima. A veces tenemos unidades de producción que están bajo una cierta condición climática, por ejemplo, rodeadas de algunas montañas o de un bosque o algo así, y entonces ahí vamos a tener climas un poquito diferentes a los de la zona en general. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Muy importante, monitorear la temperatura o consultar la información climática de la zona. Y aquí vemos estas prácticas agroecológicas que yo les mencionaba. Por ejemplo, tenemos estas asociaciones o cultivos intercalados. Aquí maíz, frijol, calabaza, que es la milpa, chile, etcétera. Utilizamos cultivos intercalados, por ejemplo, leguminosas, como el frijol, el ayocote, la avesa de invierno. Aquí, si ustedes ven, estamos ya en la parte de cosecha en esta fotografía, pero la avesa de invierno ya está reverdeciendo, bueno, ya está empezando a crecer un poco más rápido, y aunque quitemos el maíz, nuestro suelo va a quedar protegido por esta cubierta vegetal viva que da la avesa de invierno. Aquí tenemos otro ejemplo de cultivos intercalados con frijol, y también podemos establecer, una vez que cosechemos el maíz, a lo mejor, cultivos como praderas, asociaciones de gramínea leguminosa, por ejemplo,
ryegrass anual y trébol o trébol rojo. Y también podemos utilizar otras opciones como los acolchados, ¿no? En este caso es una práctica que es de labranza mínima y se van dejando los residuos de otros cultivos o del mismo maíz sobre el suelo y se forma esta capa que sirve como protectora para mantener la humedad del suelo, pero también disminuye la incidencia de malezas, ¿no? O de flora acompañante del cultivo, para hablarlo en términos agroecológicos. Otro factor importante es la humedad relativa. En este caso, este factor climático va a interaccionar con la temperatura y va a ser afectada por la ubicación geográfica, la altitud y la estación del año. Cuando hablamos de humedad relativa, es la cantidad de humedad que puede retener el aire a cierta temperatura. El maíz requiere entre 30 y 60% de humedad relativa, dependiendo de la zona de producción. 30% en zonas más secas, 60% en zonas más cálidas. Y luego tenemos la precipitación. Aquí es importante considerar la distribución de la precipitación, porque eso va a determinar, sobre todo en zonas de temporal, las fechas en las que vamos a establecer nuestro cultivo y pues también cómo vamos a manejar o cómo vamos a realizar algunas de las labores. La intensidad de la precipitación, ya les comentaba, si tenemos lluvias muy intensas, pues vamos a tener ese tipo de problemas como el acame. La duración de la precipitación, también si tenemos un patrón de precipitación donde llueve por días y no podemos hacer ninguna labor en el cultivo, pues esto nos va a conducir a ciertos problemas. Por ejemplo, en nuestra zona de producción, este año tuvimos que retrasar primero la fecha de siembra porque no llovía. Entonces teníamos un periodo de sequía y no podíamos preparar el terreno. Los terrenos son muy arcillosos, entonces requieren una cantidad de humedad para poder ingresar la maquinaria y hacer la preparación del terreno. Entonces, bueno, no llovía, retrasamos la siembra. Se retrasó la siembra, inicia la temporada de lluvias, hay lluvias muy intensas que duraron varios días seguidos, o sea, no escampaba, y entonces lo que ocurrió es que tuvimos que resembrar nuestras parcelas experimentales 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, pues imagínense, si nosotros hacemos eso en una producción comercial, pues los costos se van a incrementar, ¿no? Afortunadamente ahí, pues como estamos investigando, tenemos algún perdón todavía, ¿no? De los productores cooperantes. Y bueno, la precipitación es una de las principales fuentes de agua para el cultivo. El maíz requiere entre 500 y 800 milímetros. Ya la doctora Rosalba mencionó que 800 milímetros es un buen temporal y que eso nos va a garantizar tener, por ejemplo, la producción de semilla digamos que asegurada, ¿no? El maíz es una planta muy resistente, va a soportar temporales erráticos, o sea, como que de pronto hay periodos de sequía, periodos de mucha lluvia, pero vamos a considerar que en promedio requiere 4.3 milímetros por día, durante todo el ciclo, y entonces ahí pues la distribución va a jugar un papel importante, ¿no? Porque no podemos decirle a la precipitación que cada día nos aporte 4.3 milímetros en promedio, entonces tendremos que hacer algunas otras labores, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, buscar variedades adaptadas a la disponibilidad de agua de la zona y considerar la fenología del cultivo. ¿Qué variedades? Pues es muy fácil. Podemos ir a los alrededores de la unidad de producción donde vamos a establecer el cultivo y ver qué variedades están sembrando. Por ejemplo, en los principios agroecológicos, pues lo que buscaríamos es incorporar o utilizar variedades criollas o nativas, y entonces pues podemos ir a conseguir semilla alrededor. Sabemos que esa semilla probablemente ya está adaptada a las condiciones climáticas de la zona y entonces vamos a tener una buena producción. Pero bueno, también podemos buscar, si tenemos la cantidad de precipitación que requieren, algunos de los híbridos que están hechos para zonas, por ejemplo, en nuestro caso de valles altos, o para las zonas de los trópicos o las zonas de transición, y que requieran la cantidad de agua que nosotros sabemos que vamos a tener
probablemente en nuestro lugar de cultivo. Tenemos que buscar también la fecha de siembra que sea adecuada para aprovechar la época de lluvias. Aquí hay un errorcillo. Vamos a considerar las variaciones de la precipitación o de la disponibilidad de humedad, por ejemplo, la canícula, que sabemos que es un periodo de sequía que, por ejemplo, en nuestra zona ocurre más o menos en agosto y coincide muchas veces con la floración o con el inicio de la floración, y entonces ahí podemos tener algún problema si este periodo de sequía se prolonga. El ciclo de cultivo también es importante, que sepamos si es un maíz de ciclo corto, de ciclo largo o de ciclo medio, y si tenemos disponibilidad de riego y en qué forma podemos aplicar ese riego. Tenemos que conocer el patrón de precipitación de nuestra zona, monitorear esa precipitación o consultar la información climática, manejar la humedad del suelo con alguna de las técnicas que mencionamos hace un momento, y una cosa muy importante es adicionar materia orgánica. Si nosotros adicionamos a nuestro suelo materia orgánica, vamos a mejorar la capacidad de retención de humedad y vamos a mejorar también, bueno, la disponibilidad de nutrientes y en general la fertilidad. Es importante recordar, cuando hacemos el monitoreo, que 1 milímetro de altura de lluvia medido en un pluviómetro equivale a 1 litro por metro cuadrado. Nuestro maíz requería 4.3 milímetros, estos serían más o menos 4 litros por metro cuadrado. Y este litro por metro cuadrado es igual a 10 metros cúbicos por hectárea. Ajá. Entonces, los agroecosistemas de temporal deben ajustarse a la distribución, intensidad y variabilidad de la lluvia de la zona donde los vamos a establecer. La precipitación no solamente incluye la lluvia, es cualquier tipo de humedad que cae de la atmósfera hacia la superficie terrestre. Esta precipitación, además de que pues, es la principal fuente de agua para nuestros cultivos, es el principal componente del ciclo del agua, y esto nos va a permitir que se alimenten los cuerpos de agua. Por ejemplo, en zonas donde hay pozos y demás, es importante esa recarga de acuíferos para tener esa agua subterránea disponible, ¿no? Pero también nosotros necesitamos que esos acuíferos se recarguen para que después podamos tener aguas superficiales, por ejemplo, corrientes de ríos y demás. Tipos de precipitación principales: lluvia es la principal, la más conocida, nieve, granizo, rocío o niebla. Ajá, todas estas son precipitaciones que finalmente van a aportar una cantidad de humedad a nuestro cultivo. Claro, si nosotros tenemos nieve y granizo, pues nuestro maíz probablemente no resista, pero es importante considerar eso como una fuente de agua. El tipo y la cantidad de precipitación va a depender de otros factores, por ejemplo, el viento, la temperatura, la presión atmosférica y la humedad del aire. Y si nosotros tomamos en cuenta, hay 3 parámetros que debemos considerar: la intensidad de la precipitación, que es la cantidad de agua que va a caer por unidad de tiempo; la duración, es el tiempo que va a transcurrir entre que inicia y termina una tormenta; y la frecuencia, que es el número de días con precipitación en un periodo definido. Si nosotros conocemos esto de nuestra zona, pues es posible que adaptemos nuestras labores de cultivo a esa información y podamos aprovechar más la precipitación. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta foto que no está muy clara, pero bueno, es de lo que les comentaba. Empezó a llover muchísimo, se inundó nuestro terreno y pues adiós a nuestras plantas, ¿no? Porque estaban muy pequeñitas y se ahogaron. O sea, fueron precipitaciones fuera de lo normal. Ajá. Algunos otros terrenos que tenían otra pendiente, pues resistieron un poquito más. De hecho, ahorita se los voy a enseñar después. Bueno, hablábamos de que es importante la fenología. La fenología es lo que nos va a permitir identificar las etapas críticas de nuestro cultivo y está relacionada con el clima y el manejo agronómico. Entonces, nosotros tenemos etapas vegetativas. Bueno, primero la emergencia, ¿no? Que es a partir de la siembra y una vez que emerge la primera hojita que nosotros vemos en el campo, que es
la hojita cotiledonar del maíz. Y después tenemos una etapa vegetativa que empieza con B1 y termina en BT. O sea, en la cantidad de hojas que nuestro cultivo desarrolle. Y aquí es importante que se vayan contando el número de hojas, porque de eso va a depender la etapa fenológica en la que se encuentre nuestro maíz. Una vez que llegamos a BT, que es cuando inicia la floración masculina, cuando aparece, digamos, la espiga, se pasa a la etapa reproductiva. Esta etapa reproductiva inicia con la floración masculina y termina con todas las etapas que están ya relacionadas con la floración femenina y el llenado de grano. Una vez que llegamos a R6, tenemos un grano maduro y lo podemos cosechar. Aquí esta zona que está en un color como verde o azul es la que corresponde desde R2 hasta R6. ¿Cómo identificamos el número de hojas que tiene nuestro cultivo? Es importante monitorear cada semana. Casi cada semana vamos a tener una hoja nueva a partir de la emergencia. Entonces, las hojas que se cuentan son las hojas liguladas. Estas hojas liguladas son esas que tienen como una especie de collar y las vamos a contar como hojas ya reales de nuestro cultivo o que van a servir para la fenología cuando se despegue esta lígula del tallo de nuestro maíz. Entonces aquí tenemos la lámina, que es la hoja propiamente, la lígula o collar, que es esta zona a partir de la que se va a despegar la hoja del tallo, y tenemos la vaina, que es lo que agarra la hoja al tallo del maíz. Estas hojas se van a contar a partir de la primera hoja ligulada. Cuando tenemos esta primera hoja ligulada, nuestro maíz empieza a utilizar los nutrientes del suelo. Entonces es importante que en este momento tengamos ya un suelo con algún tipo de fertilización, ya sea orgánica o inorgánica, de preferencia para fines agroecológicos, pues trabajaríamos con fertilización orgánica, y que vayamos haciendo el monitoreo de las necesidades de agua de nuestro cultivo para que podamos tener una cosecha exitosa. Unas de las primeras hojas, las primeras 4 o 5 hojas se van a caer. Entonces es importante por eso llevar un registro, porque si no de pronto pues van a contar y vamos a tener hojas que ya se perdieron. Por ejemplo, en la zona de estudio donde nosotros trabajamos, tenemos la etapa inicial, la etapa de desarrollo, la etapa intermedia y la etapa tardía de nuestro maíz. Más o menos estamos considerando un ciclo de 180 días. Para eso vamos a tomar 170 días, del 25 de abril, que es cuando sembramos, a la cosecha, que es el 25 de noviembre. En el último periodo vamos a suspender el riego porque ya vamos a cosechar. Esto es si tuviéramos la opción de regar. Y bueno, si tuviéramos la opción de regar, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que conocer algunos términos. El término de evaporación, transpiración y de evapotranspiración. Entonces, cuando nosotros aplicamos agua a un cultivo, ya sea por precipitación o por riego, esa agua se va a perder por 2 procesos. Un proceso de evaporación que va a ocurrir en el suelo y también en algunas partes de la planta. Esta evaporación va a ocurrir cuando se incrementa la temperatura y entonces el líquido o el agua es convertido en vapor de agua y se remueve de la superficie. Este proceso de evaporación es muy importante y es el que más utiliza agua al inicio de nuestro cultivo, o sea, cuando estamos estableciendo, porque el suelo está desnudo y el cultivo todavía no cubre o todavía no cierra los surcos, ¿no? Después está el proceso de transpiración. Tiene que ver con el agua que está contenida en los tejidos de la planta. Esta agua se va a evaporar a la atmósfera a través de los estomas, que son como las narices de nuestro maíz. Y este proceso de transpiración, unido a la evaporación, nos da la evapotranspiración. La evapotranspiración es la cantidad que se va a perder por nuestro cultivo por la suma de las pérdidas por evaporación que ocurren en el suelo y las pérdidas de transpiración. Necesitamos que esas pérdidas por evapotranspiración se compensen, ya sea con precipitación o con riego.
Y entonces la evapotranspiración es la cantidad de agua que necesitamos para compensar estas pérdidas por evaporación y transpiración. La evapotranspiración del cultivo es igual a las necesidades de agua que tiene nuestra planta y va a depender del valor de evapotranspiración de referencia y de un coeficiente del cultivo. Este coeficiente del cultivo ahorita lo vamos a ver cómo se saca y es el que nos va a definir la cantidad de agua que tendríamos que aplicar en una lámina de riego o que necesitaríamos cubrir con la precipitación que haya en nuestra zona. Entonces, ¿qué hace diferente o qué afecta la evapotranspiración de un cultivo? Pues hay factores climáticos como la temperatura, la humedad, la radiación solar, la velocidad y la temperatura del aire. Si tenemos temperaturas altas, humedades relativas bajas, radiación solar alta, velocidad del viento alta, entonces vamos a tener una mayor evapotranspiración porque va a haber mayores pérdidas por transpiración. Otra cosa importante son las características del cultivo, el tipo de cultivo, la variedad, las etapas fenológicas, la altura del cultivo, la reflexión, la cobertura que tiene nuestro cultivo sobre el suelo y el sistema radical. Hay prácticas de manejo como la fertilización, el control de plagas, el control de maleza, la densidad de siembra o de plantación y el tipo de riego que también van a afectar a la evapotranspiración de un cultivo. Y aspectos ambientales que tienen que ver con la salinidad y la fertilidad. ¿Cómo calculamos la evapotranspiración? Bueno, necesitamos la temperatura media mensual. Esta temperatura media mensual la podemos medir nosotros directamente con un termómetro en la unidad de producción o bien podemos tomar las normales climáticas de la zona. Necesitamos conocer el porcentaje de horas luz del lugar y necesitamos para esto su latitud y el mes del año, porque la cantidad de luz va a variar. Necesitamos el coeficiente de desarrollo del cultivo, que es este valor que ahorita les voy a decir cómo se saca, y el factor de abatimiento del cultivo. Este factor de abatimiento es la fracción promedio total del agua disponible en el suelo que nosotros podemos extraer de la zona radicular antes de que se presente estrés hídrico en nuestra planta. O sea, hasta qué cantidad de agua tendremos que tener en nuestro suelo para que la planta no se estrese. Este coeficiente del cultivo se consideran 4 etapas: la etapa inicial, la etapa de desarrollo, la intermedia y la tardía. Y después se calculan 3 coeficientes del cultivo, el inicial, el medio y el final. Aquí, por ejemplo, para el maíz en esta zona de Aguazotepec, Puebla, tenemos una etapa inicial que se va a considerar de 30 días y el coeficiente del cultivo es de 0.5. Una etapa de desarrollo donde el coeficiente aumenta a 1, una etapa intermedia de 1.08 y una etapa tardía donde vuelve a descender a 1. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Nosotros tenemos nuestra información climática, el mes, la temperatura promedio, el porcentaje de horas luz que hay en cada mes dependiendo de la latitud. Hacemos unas correcciones. Utilizamos los coeficientes del cultivo que calculamos o que obtenemos de un manual de la FAO que luego yo creo que mañana les voy a compartir para que lo tengan. Y este coeficiente del cultivo, si se fijan aquí primero es 0 y también en noviembre y diciembre es 0. ¿Por qué? Pues porque aquí ya no tenemos cultivo y tampoco tenemos en enero, febrero y marzo. Pero tenemos nuestro cultivo desde abril hasta octubre. Y aquí tenemos los coeficientes, etapa intermedia, inicial, etapa intermedia y etapa tardía. Calculamos la evapotranspiración del cultivo y esto nos va a dar, después de hacer algunos calculillos, la evapotranspiración del cultivo en milímetros por día que requerimos. Entonces, por ejemplo, en abril requerimos 1.76 milímetros por día, o sea, 2 litros por metro cuadrado. En mayo necesitamos 2.9, aquí ya empieza a incrementarse y nuestra demanda máxima va a ser de 3.8 milímetros por día. Esto es sin considerar la precipitación, o sea, esto es lo que requeriríamos aplicar si nosotros utilizáramos un sistema de riego y nuestro cultivo no utilizara o no tuviera otra fuente de abastecimiento más que la
el agua que aplicamos mediante el sistema. Entonces tenemos más o menos 3.85 milímetros por día. Esto es más o menos 4 litros por metro cuadrado por día. Si nosotros relacionamos aquí, tengo los datos de precipitación, que esta es de mi zona, que es esta zona punteada, esta línea punteada, perdón, en cada una de las etapas vegetativas y reproductivas de mi cultivo. Relaciono la precipitación y veo que aquí voy a tener ciertas etapas críticas al inicio entre abril y mayo, y vamos a tener otra etapa crítica desde la B10, o sea, cuando tengamos 10 hojas, hasta la floración y llenado de grano. Aquí tenemos picos de precipitación, pero necesitamos ver si son suficientes. Antes de llegar a determinar si esta precipitación cubre las necesidades de agua de mi cultivo, tengo que saber cómo se comporta el agua en el suelo. Y entonces tenemos 3 tipos de agua en nuestro suelo. A pesar de que es la misma, se comporta diferente. Agua higroscópica, que es el agua que está adherida a las partículas del suelo. Esta agua no está disponible para las plantas, o sea, es como un agua que está ahí en el suelo siempre, pero que yo no puedo aprovechar. Agua capilar es el agua que utilizan como fuente principal nuestras plantas, es el agua que está retenida en los microporos y que puede ser aprovechada por el cultivo porque no está atada, digamos, a las partículas del suelo. Y luego tenemos agua gravitatoria. Esta agua gravitatoria tampoco está disponible para nuestros cultivos porque se va a drenar por la zona de raíces y por gravedad, y pues se va a infiltrar a los mantos freáticos. ¿Y esto de qué me sirve? Bueno, pues hay 3 cosas que tengo que considerar cuando veo el comportamiento del agua relacionado con el maíz o con cualquier otro cultivo. El punto de marchitez permanente. El punto de marchitez permanente, que es esta imagen que tengo aquí, es cuando la planta se va a marchitar y va a permanecer en ese estado, o sea, va a cesar el crecimiento normal y la transpiración, y lo que va a ocurrir es que nuestra planta se muere. ¿Por qué? Porque ya no hay agua disponible, o sea, solamente hay agua higroscópica, pero mi planta ya no la puede aprovechar. Entonces, una sequía extrema nos llevaría al punto de marchitez permanente. Luego tenemos capacidad de campo. Cuando está nuestro terreno en capacidad de campo, entonces nosotros tenemos una cantidad de agua que va a ser retenida contra el drenaje y la gravedad en un tiempo específico. Este es el punto óptimo para el crecimiento de los cultivos. Y luego tenemos un punto de saturación. En este punto de saturación tenemos agua gravitatoria, o sea, el suelo no tiene aire en los poros, solamente tiene agua, y entonces esto nos puede llevar a que nuestras raíces se asfixien, porque no tienen oxígeno. Entonces, ¿dónde tenemos que estar siempre? En la capacidad de campo. Y hay otro concepto que se llama humedad disponible en el suelo, que es la diferencia de la cantidad de agua en el suelo a capacidad de campo y la cantidad en el punto de marchitez permanente, que está acá en esta grafiquita. Entonces, acá tenemos punto de marchitez permanente, agua no disponible para la planta. Luego tenemos una fracción de agua disponible y tenemos nuestra capacidad de campo, que va a ser como este límite superior de la cantidad de agua disponible antes de que se convierta o de que nuestro suelo se sature. ¿De qué va a depender esta cantidad de agua disponible? De la textura de mi suelo, pero también del contenido de materia orgánica. ¿Qué texturas tenemos? Tenemos texturas arenosas, franco-arenosas, francas, francas limosas, franco-arcillosos y arcillosos. Y entonces vemos, en los suelos arenosos, esta agua disponible va a estar disponible muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque rápidamente se va a convertir en agua gravitatoria, porque estas partículas de arena no van a retener la humedad. Pero si tenemos suelos arcillosos, nuestra agua disponible va a estar más o menos entre el 24 y el 35% de contenido de agua en el suelo. En los suelos arenosos solamente voy a tener menos del 8% de agua disponible en el suelo. Y en los suelos francos, que son los suelos ideales, pero que no siempre vamos a tener,
nuestra agua disponible estaría entre 8% de humedad y 30% de humedad. Aquí es un poquito más estable. Ajá. Bueno, nuestros suelos tienen principalmente 3 tipos de partículas: arenas, limos y arcillas. Las arcillas son muy pequeñas y las arenas son las más grandes. Dependiendo de la proporción de arena, limo y arcilla, voy a tener estas texturas que les mencionaba acá. Y podemos tener suelos que son arcillosos, que estarían acá. Aquí este triángulo de texturas nos dice, de acuerdo con el porcentaje de arcilla, de limo y de arena, qué textura tiene mi suelo. Ajá. En los suelos donde nosotros trabajamos son francos arcillosos, pero hay suelos que pueden ser areno-arcillosos o franco-areno-arcillosos. Entonces estaríamos como en esta zona. Ajá. ¿Qué va a ocurrir? Pues que nosotros vamos a tener que controlar nuestra agua disponible para mantenernos siempre en un porcentaje cercano al 20% de humedad en el suelo para evitar que lleguemos al punto de marchitez permanente. Bueno, ¿cómo podemos saber en campo o nosotros la textura en nuestra casa? Es una aproximación, esto se debe hacer en laboratorio, pero se puede hacer en campo. Podemos colocar en un recipiente, en un frasco, 5 centímetros de una muestra tamizada. Tamizada significa que pasó por un colador, o en el laboratorio usamos un tamiz de 2 milímetros, pero si no tenemos eso, pues bueno, usamos una coladera de cocina, ¿no? Colocamos estos 5 centímetros de muestra, los medimos perfectamente y luego agregamos agua hasta llenar el frasco, agitamos esta mezcla y la dejamos reposar. Aquí dice durante 1 hora, pero igual la podemos dejar un día completo hasta que el agua que está aquí esté transparente o lo más transparente posible. Si no está transparente, aquí en la parte superior vamos a ver materia orgánica y también vamos a tener materia orgánica que está flotando aquí. Ajá. Una vez que dejemos este tiempo de reposo, al fondo vamos a ver las partículas de arena, que son las más grandes. Vamos a ver al centro el limo y arriba las arcillas. Y nosotros medimos la proporción de cada una y con este triángulo de texturas podemos saber más o menos qué textura tiene nuestro suelo y cómo se va a comportar el agua disponible. Bueno, y decíamos, ya teníamos calculada nuestra evapotranspiración del cultivo. ¿Qué necesitamos ahora saber? La precipitación que tiene nuestra zona. Aquí hay cálculos que se hacen muy específicos para la probabilidad de la precipitación, pero bueno, una cosa muy sencilla es tomar el 75% de la precipitación que se reporte en nuestra estación meteorológica o la información climática que tengamos y colocamos aquí nuestra precipitación al 75%. Tenemos nuestras necesidades de agua del cultivo que van a depender de la etapa fenológica y de la fecha en la que nosotros establecemos el cultivo y las precipitaciones que tenemos. Y calculamos nuestras necesidades netas que van a ser la diferencia entre la evapotranspiración del cultivo y la precipitación al 75%. Y aquí vamos a ver que cambió un poquito el panorama. Si se acuerdan, teníamos una demanda máxima de nuestro cultivo de 3.8 milímetros, pero cuando le damos la precipitación de la zona, nuestra demanda máxima es de 2.4 milímetros, o sea, disminuyó. En agosto era ese 3.8, ahora es 1.74, o sea, casi la mitad de la demanda del cultivo se cubre con la precipitación. Ajá. Entonces, por eso es importante conocer esto, porque yo nada más tendría que aplicar un riego por la mitad de la cantidad de agua que requiere mi cultivo, sin considerar la eficiencia, ¿no? Estos datos nos van a servir para calcular las láminas de riego. Estas láminas de riego van a depender del agua disponible, que tiene que ver con el tipo de suelo que tengamos y del factor de abatimiento del cultivo. Y vamos a tener una lámina bruta que tiene que, o que incluye ya la eficiencia de la aplicación. Entonces, la lámina neta en nuestro caso es de 9.34 milímetros para nuestro cultivo. O sea, fíjense, de 2.4 pasamos a 9.34. ¿Por qué? Porque el suelo se va a comportar diferente
va a retener una cierta cantidad de humedad y entonces para satisfacer esta demanda máxima de mi cultivo tengo que aplicar 9 milímetros. Pero si considero que voy a usar un sistema de riego por gravedad, que es el más común, que tiene una eficiencia entre el 40 y 50%, mi lámina bruta es de 20.75 milímetros. Y eso es lo que yo tendría que considerar para hacer los cálculos en las aplicaciones en un sistema de riego. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Bueno, prácticas agroecológicas, densidad y fecha de siembra. Nos decía la doctora, para semilla son más o menos 50,000 plantas por hectárea, ¿no? Maíces criollos recomienda hasta 65,000. Ok, ¿de qué va a depender esto? Del tipo de suelo y de la disponibilidad de humedad que tengamos. La fecha de siembra. ¿Por qué la fecha de siembra? Porque acuérdense que la fenología de nuestro cultivo está relacionada con las condiciones climáticas. Y entonces, si yo tengo temperaturas y precipitaciones que no son las que necesita mi cultivo, voy a tener que aplicar riego o a lo mejor voy a tener daños por heladas o por sequía. No podemos controlar todo, pero sí podemos mejorar un poquito. Luego, tengo que conocer el patrón de lluvias de mi comunidad o de unidad, de la zona donde está mi unidad de producción, para poder definir qué variedad de maíz o de otro cultivo voy a utilizar. Tenemos que hacer aportes de materia orgánica. Si nosotros estamos aportándole a nuestro suelo materia orgánica, lo que hacemos es que se incremente la densidad aparente, o sea que se vuelva un suelo más poroso, y al volverse más poroso, que se disminuya la densidad aparente, se vuelva un suelo más poroso y este suelo pueda retener una mayor cantidad de humedad. Y entonces en lugar de tener que aplicar una lámina de 20 milímetros, pues a lo mejor puedo aplicar una lámina de 15. Y otra cosa importante es hacer obras de captación de agua de lluvia que después podamos utilizar para proporcionar algún riego de auxilio. Aquí esta fotografía es de una comunidad en Michoacán que se llama Cherán, que tienen la mayor obra de captación de agua de lluvia. Está en la cima de un cerro y pues es impresionante. Bueno, volvemos otra vez con nuestra fenología. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Graficar nuestra precipitación. Aquí podríamos agregar perfectamente las temperaturas máximas, mínimas y promedio, también para ver los periodos libres de heladas y demás. Pero también podemos ajustar nuestro control de maleza. ¿Dónde es importante hacerlo? Desde la emergencia hasta cuando inicia nuestra floración. Cuando ya tenemos nuestro cultivo en la floración masculina, está prácticamente cerrado el surco y entonces la afectación por la maleza va a ser menor. Pero en estas primeras etapas, si yo dejo el cultivo sin trabajar el suelo y lo dejo que se cubra de maleza, pues lo que voy a cosechar es, por ejemplo, chayotillo. Fertilizaciones, ¿cuándo las hacemos? Nuestro cultivo va a empezar a utilizar los nutrientes del suelo cuando tenga su primera hoja verdadera. O sea, la primerita hoja que vemos, que es como una puntita, una puya, esta hoja no va a utilizar nutrientes. Pero a partir de la primera hoja verdadera, nuestro cultivo empieza a comer los nutrientes que están en el suelo, además del carbono, del oxígeno y del dióxido de carbono que están en nuestra atmósfera y del agua, por supuesto. Entonces aquí tendríamos que aplicar nuestras fertilizaciones. Se recomienda que las fertilizaciones se dividan, aunque si aplicamos fertilizaciones orgánicas, por ejemplo estiércoles, los podemos aplicar al inicio del ciclo sin problema. ¿Por qué? Porque se van a ir liberando poco a poco. Pero fertilizaciones químicas, lo recomendable agroecológicamente hablando es fragmentar la fertilización para que esos aportes los vaya aprovechando la planta. Si yo aplico toda mi fertilización al inicio, entonces es posible que mucho del fertilizante que apliqué se pierda. ¿Por qué? Porque pues no se va a mantener ahí, entonces se va a ir a la atmósfera, se va a ir al subsuelo, lo van a consumir las malezas y realmente mi cultivo no va a recibir esa fertilización. Si yo divido mis dosis en varias aplicaciones, entonces me aseguro de que cada ratito mi cultivo esté recibiendo. Si combino fertilización orgánica con fertilización química va a ser mucho mejor. Y lo ideal es, ya que
ya después de transitar hacia un sistema agroecológico, es utilizar fertilizantes orgánicos constantemente que permitan incrementar la cantidad de materia orgánica que tiene nuestro suelo y que activen a los microorganismos que tiene nuestro suelo. El riego, ¿cuándo lo hacemos? ¿O cuándo son las etapas críticas? A lo mejor no riego, pero que requerimos agua. En la emergencia, hasta B10, entre B8 y B10, o sea, por aquí, en estas entre 6 y 10 hojas, más o menos. Y también vamos a tener otra etapa crítica entre cuando inicia el periodo de floración y de llenado de grano. Después de eso, pues ya no es necesario aplicar riego. Control de plagas, vamos a tener plagas en la emergencia, importantes, que a veces de pronto uno siembra maíz y pues va a los 8 días y no ve nada, porque hay un gusanito, el gusano trozador, que corta las plantas y pues ya las afecta, o el caracol, por ejemplo. Y después, cuando ya inicia el periodo de floración, vamos a tener otro tipo de plagas que van a iniciar un poquito antes, que hay que monitorear, por ejemplo, el gusano cogollero, el gusano elotero. Ya después verán un poquito. Bueno, yo hablé mucho de esa información climática que necesitamos para la fenología y demás. ¿Dónde la puedo obtener? En el Servicio Meteorológico Nacional. Aquí está la página, es SMN, Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Es una página del gobierno. Esta página nos ofrece pronóstico del tiempo por municipios, o sea, para cada día. Imágenes de satélite donde yo puedo monitorear, por ejemplo, la nubosidad y la lluvia y ver cómo afectan a mi zona. Por ejemplo, en esta imagen veo que ahí donde está el municipio que a mí me interesa, que es Aguazotepec, no hay nubosidad ni precipitación, entonces quiere decir que estaríamos teniendo días soleados. Pero también nos ofrece un reporte de lluvia acumulada a 5 días, o sea, nos hace un pronóstico a 5 días y nos da un reporte meteorológico para la agricultura. Este reporte incluye temperaturas y precipitaciones. Por ejemplo, aquí nos da pronóstico de temperaturas máximas, mínimas y promedio para un periodo de 5 días. Entonces aquí podemos ver más o menos si vamos a tener heladas o vamos a tener días muy cálidos o cuál es el comportamiento. Y la otra cosa que les decía es las normales climáticas. Estas las podemos obtener de la pestaña climatología en información climatológica y normales climatológicas por estado. Y ahí seleccionamos el municipio donde estamos o uno cercano y podemos obtener las normales climatológicas que nos van a servir para esa estación de crecimiento que nosotros podemos relacionar con la fenología del cultivo. Si no tengo eso, ¿qué puedo hacer? Comprar un termómetro de máximas y mínimas, colocarlo en mi unidad de producción y monitorear diariamente temperatura máxima y mínima. La medición se hace a las 8 de la mañana, generalmente, y también puedo comprar un pluviómetro y medir la cantidad de lluvia que ocurre en mi zona cada día. Con esta información yo voy a ir haciendo mis propias bases de datos climática y después puedo ver cómo ajustar mis fechas de siembra o las labores del cultivo para aprovechar mejor la precipitación y la temperatura. Y esto es lo que sale cuando damos las normales climáticas: temperaturas máximas, mínimas, medias, precipitación, evaporación, números de días con lluvia, número de días con heladas y cosas así. Bueno, ¿qué hemos encontrado nosotros cuando utilizamos prácticas agroecológicas? Por ejemplo, en esto que les estuve presentando, lo que hemos aplicado son fertilizantes orgánicos y principalmente estiércoles de ovino. Tenemos incrementos en el rendimiento con maíces criollos hasta de 6.4 toneladas, comparado con la fertilización sin estiércol o la fertilización convencional, que es de 3.5 toneladas. Cuando aplicamos estiércoles, además vemos que hay una menor incidencia de plagas y de maleza.
Ajá. Entonces, los beneficios de las prácticas agroecológicas, aunque no todo el sistema sea agroecológico, porque a lo mejor podemos utilizar híbridos, incluso pueden utilizar algunos herbicidas, y estamos hablando de sistemas de transición hacia la agroecología, pues siempre se van a notar. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es mejorar nuestro suelo. ¿Cómo? Con la aplicación de materia orgánica. Aquí tenemos un manejo agroecológico con maíz criollo y con híbrido. Aquí está el maíz criollo a la izquierda, y el híbrido también vemos que es un cultivo que está libre de maleza. Trabajo con yunta, que decía la doctora Rosalba que ya casi no se usa, pero pues a veces sí. Y aquí nuevamente maíz criollo cultivado con manejo agroecológico. ¿Qué pasó ahora en este año que no fue un buen año para maíz en nuestra zona? Fíjense, este maíz criollo del centro es el que nosotros cultivamos con manejo agroecológico, o sea, con aplicación de estiércoles y sin aplicación de herbicidas. Y estos maíces que están a la orilla son los maíces de los vecinos. No les voy a decir de dónde, para no ventanearlos, pero sembramos el mismo día. Vean qué pasó después de un tiempo, o sea, más o menos por septiembre. Cómo estaba nuestro maíz con manejo agroecológico, donde aplicamos estiércoles, tenemos un mejor contenido de materia orgánica en el suelo, y un maíz que, como estuvo lloviendo mucho, no se pudieron hacer los cultivos para quitar la maleza. Después hubo un periodo de sequía, un periodo de inundación, y entonces esto es lo que quedó. Esto es manejo convencional, esto es manejo agroecológico. Luego, aquí otro manejo agroecológico que hicimos, teníamos el maíz y más bien después del último cultivo sembramos besa de invierno, y aquí ya que cosechábamos el maíz, pues nos quedaba la besa de invierno con un poco de maleza, y lo que vemos es quelite principalmente. Y vean, en lugar de que nuestro suelo quedara desnudo, pues tiene esta cobertura. Estas parcelitas que no tienen la cobertura tienen ryegrass. Es que hicimos varios tratamientos y demás para ver cuál era el mejor cultivo de cobertura. Siempre es una leguminosa, pero a veces no se puede conseguir la semilla o cualquier detalle. También observamos que hay otros cultivos, por ejemplo, esta que se llama nabo o colza, que atrae polinizadores, pero no solo polinizadores. Hablaban por ahí del frailecillo. Bueno, ese frailecillo para nosotros es un dolor de cabeza. El frailecillo y el chayotillo como ejemplo de maleza es lo que nos quita el sueño. Bueno, pues resulta que este cultivo de colza o de nabo atrae polinizadores, que son estas abejitas que vemos, pues no muy claramente, pero estaba lleno de abejas, y atrae también al frailecillo. Entonces, si nosotros ponemos en nuestro cultivo estas especies, además del maíz, pues vamos a tener una menor afectación por plagas. Y esto también es manejo agroecológico. Algunas referencias y algunas recomendaciones relacionadas con el tema. Hay un documental que se llama Besa el suelo, de Netflix. Si tienen acceso, pueden verlo, está muy interesante. Y una serie en Amazon Prime que se llama La granja de Clarkson, y que es relacionada con lo que sufre un agricultor. Aunque aquí este señor pues tiene millones de dólares, ¿no?, para invertir, pero pues sufre exactamente las mismas cosas que les platiqué: sequía, exceso de lluvia, falta de maquinaria, etcétera, etcétera. Bueno, aquí dejo mis datos nuevamente y muchas gracias por su atención.